El 23 de agosto de 2010, la londinense Carrie Sub estaba preocupada por su hermano Gareth. Williams era puntual y considerado, y de manera poco habitual había faltado a una cita con Carrie la noche anterior y seguía sin poder ser localizado. A las 11 a.m., ella contactó a sus empleadores en el Servicio Secreto de Inteligencia. El Servicio de Inteligencia Secreto, o Military Intelligence, 6, es el equivalente británico de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Gareth, un analista junior para la sede de comunicaciones del gobierno. La agencia británica, equivalente a la Agencia de Seguridad Nacional, estaba en una asignación temporal de 3 años con el Military Intelligence, 6, que terminaría en septiembre. A las 4 p.m., Military Intelligence 6 llamó a Scotland Yard. Los oficiales acudieron a su departamento en Alderney Street, en el exclusivo barrio de Pimlico, donde hallaron una escena desconcertante. Aunque hacía calor, la calefacción del departamento de Gareth seguía encendida. Sin señales de entrada forzada, los oficiales avanzaron con cautela por el departamento y hallaron una bolsa deportiva roja con candado en la bañera. Trágicamente, ahí estaban las llaves del candado y los restos desnudos de Gareth. Gareth Williams, a brilliant mathematician who'd graduated at 17 and went on to work in GCHQ before being seconded to MI6. But in August 2010, he was found dead in his London flat in the most unusual of circumstances. La investigación halló rastros de ácido desoxirribonucleico, pero no bastaron para crear un perfil. El ácido desoxirribonucleico de Gareth tampoco se encontró en la bolsa, el candado ni en la tina. Se encontró un iPhone en la casa que había sido restablecido a la configuración de fábrica. Justo a la hora estimada de su muerte, que se creía fue una semana antes, el 16 de agosto, aunque la forense, la doctora Fiona Wilcox, creía que había una tercera persona involucrada, el subcomisionado adjunto Martin Hewitt declaró que probablemente Gareth estaba solo cuando falleció. Desafortunadamente, la descomposición dificultó saber si había veneno o señales de una pelea, y no había rastros de alcohol ni de drogas recreativas comunes en su sistema. En 2013, Scotland Yard concluyó que Gareth probablemente se encerró solo en la bolsa y que su muerte fue un accidente. Una vez dentro, Gareth habría tardado solo 3 minutos en asfixiarse. 2 expertos intentaron recrear la escena y fallaron más de 400 veces. I've tried hundreds of times to lock myself inside this bag and couldn't. Even Houdini would have struggled with this one. Someone else must have been involved. El subcomisionado Hewitt dijo a la prensa que estaba satisfecho con la posibilidad teórica de que Gareth se encerrara solo en la bolsa deportiva. There are gaps in our understanding, and there are some pieces of evidence that tend you towards one theory more than another, and there are gaps that contradict that. What I'm saying is that in my view, after the further 2 years of investigation, I think it is more probable that Gareth was on his own at the time of his death. Sin embargo, aún hay muchas dudas sobre las circunstancias de su muerte. Se hizo una revisión forense independiente en enero de 2021 que concluyó en noviembre de 2023 sin aportar más respuestas. Ante la falta de información, han circulado rumores sobre las circunstancias de la muerte del espía. Como matemático y descifrador de códigos, algunos creen que su muerte podría estar vinculada a su trabajo en el Government Communications Headquarters y el Military Intelligence. 6. Investigaba el lavado de dinero ruso. Algunos, como el exdiputado Norman Baker, creen que pudo ser víctima de un asesinato ruso encubierto por las fuerzas de seguridad británicas. Otra hipótesis se refiere a la vida personal de Gareth después de su muerte. Se halló ropa y zapatos de mujer en su casa, aunque no se sabía que tuviera pareja ni que usara prendas de otros géneros. El historial del navegador mostró que Gareth visitaba sitios de bondage ocasionalmente, pero no tanto como para indicar una fijación. Una ex casera en Cheltenham contó que ella y su esposo liberaron las manos de Gareth de los postes de la cama. Al escuchar sus gritos de ayuda, Gareth explicó que solo intentaba liberarse. La pareja pensaba que su situación era por gratificación personal, no por un experimento profesional. Como Gareth era muy reservado y tenía pocos amigos, no podemos decir mucho con certeza sobre sus inclinaciones. Lamentablemente, no parece que haya respuestas en el horizonte. La familia Williams respalda las primeras impresiones de la forense Fiona Wilcox sobre el caso, según su abogada Anthony O'Toole. Sabemos que alguien estaba en el departamento, eso es indudable.
El 3 de junio de 2011, tras su segundo año en la Universidad de Indiana, en Bloomington, Lauren Spearer, de 20 años, esperaba disfrutar una noche de fiesta. A las 12:30 am, Lauren salió de su departamento en Smallwood con David Rohn rumbo a la casa de Jay Rosenbaum en 5 North Townhomes. Allí se reunió con Jay, quien le presentó a su vecino Corey Rossman y a su roomie Mike Bett. Una hora después, David volvió a casa. Mientras Lauren y Corey se fueron al bar deportivo Kilroy's, los testigos notaron que Lauren y Corey entraron al bar a la 1:46 am y salieron a las 2:27 am. Para ese momento, Lauren estaba visiblemente ebria y había dejado sus zapatos y su celular en Kilroy's. 3 minutos después, la pareja fue vista entrando al complejo de departamentos de Lauren por un grupo de 4 estudiantes varones que eran amigos de su novio de mucho tiempo, Jesse Wolf. Por algún motivo, los hombres pelearon con Corey y lo derribaron de un golpe. Como dijo el agente de casos sin resolver del FBI, Brad Garrett, a ABC News, aparentemente no les gusta la manera en que Rossman está tratando a Lauren en ese momento. En lugar de ir a su departamento en el 5º piso, Lauren y Corey deciden regresar a la casa de él a la 1:51 am. Las cámaras captaron a ambos saliendo de un callejón donde luego hallaron las llaves y el bolso de Lauren. Poco después, Lauren tropezó y las cámaras captaron su caída en la banqueta mientras Corey hablaba por teléfono. Luego se supo, gracias a la investigación del periodista Sean Cohen, que la llamada fue a una joven de 17 años en Sharon, Massachusetts. Brooke Bowens dice no recordar la llamada, pero su madre se lo mencionó a Sean. Corey le advirtió a Brooke que no usara el teléfono porque el FBI podría estar interviniendo su línea. Alrededor de las 3 de la mañana, al llegar a la casa de Corey, él vomitó enseguida. Mike, su compañero de cuarto, al ver que Lauren estaba muy ebria, intentó convencerla de quedarse en su sofá. Según él, Lauren insistía en regresar a casa, y a las 3:30 am, Mike llamó a su vecino, Jay, y le pidió que viniera a cuidarla. Luego volvió al departamento de Jay y usó su celular para llamar a David, Rohan y a otro amigo sin nombre, pero nadie respondió. Una hora después, a las 4:30 am, Lauren salió del departamento de Jay, presumiblemente para regresar a casa. Jay fue la última en ver a Lauren en la esquina de calle 11 y Avenida College, descalza, con camiseta blanca y leggings negros. Varias horas después, su novio Jesse, quien había pasado la noche en casa, le envió un mensaje de texto. La pareja había estado en comunicación durante la noche, pero él se fue a dormir alrededor de las 2:30 am. Al mismo tiempo que Lauren salió del bar sin su teléfono, un empleado del bar respondió su mensaje. Al no poder localizar a Lauren esa tarde, Jesse reportó su desaparición. En los primeros días, la búsqueda de Lauren fue exhaustiva, involucrando perros rastreadores, voluntarios civiles e incluso al FBI. No había evidencia clara sobre el paradero de Lauren, así que surgieron teorías. Algunos piensan que Lauren fue drogada en Kilroy's por su deterioro, pero otros dicen que ella consumió drogas recreativas por decisión propia. Jay le dijo a la policía que la había visto hacerlo la noche en cuestión. Además, en 2010, 9 meses antes de desaparecer, fue acusada de intoxicación pública y consumo ilegal. Durante los registros policiales, recuperaron una pequeña cantidad de cocaína en su habitación. Lauren también padecía síndrome de QT largo. Esto provoca un latido irregular que puede causar un paro cardíaco repentino y aumentar el riesgo al consumir sustancias ilícitas. Algunos creen que Lauren tuvo una sobredosis y que sus amigas lo encubrieron por miedo. David, Jay, Mike, Corey y Jesse ya entregaron muestras de ácido desoxirribonucleico a la policía de Bloomington y pasaron pruebas de polígrafo privadas. Sin embargo, los 5 hombres también se negaron a someterse a polígrafo con el departamento de policía local y todos han contratado representación legal. Corey también afirma no recordar nada más de esa noche después de recibir el golpe en el complejo de departamentos de Lauren. Algunos sugieren que Lauren pudo ser secuestrada por un desconocido. La familia de Lauren piensa que las respuestas sobre las últimas horas de su hija están en casa. Los Spearer demandaron civilmente a Jay, Mike y Corey por negligencia, pero la jueza Tanya Pratt desestimó la demanda en 2014. Como mencionó, lamentablemente pueden existir muchas teorías sin pruebas. Sería imposible para un jurado determinar si lo que le pasó a Lauren fue una consecuencia natural y probable de su intoxicación.
Cuando desapareció, Lauren tenía cabello rubio, ojos azules, medía 1.50 metros y pesaba 43 kilogramos. Si sabes algo sobre ella, usa los datos de contacto en pantalla. Poco antes de Año Nuevo, en 2010, Michaela Hart, de 27 años, se casó con John McCavery en Ballygally, condado de Tyrone, Irlanda del Norte. Después de una hermosa boda, la pareja voló a la isla africana oriental de Mauricio, un paraíso tropical en el Océano Índico. Los recién casados se hospedaron en el Hotel Legends, al norte de la isla, y recibieron una mejora a una habitación espaciosa. El 10 de enero de 2011, la pareja estaba a punto de tomar una taza de té después de su almuerzo en el hotel. Michaela quiso algo dulce con su bebida y volvió a su habitación por una caja de chocolates. Ella salió alrededor de las 2:44 p.m., prometiendo regresar pronto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Juan empezó a preocuparse. Después de 30 minutos, él pagó la cuenta en el restaurante y regresó a la habitación para ver cómo estaba Michaela. En la puerta de su suite, Juan se dio cuenta de que había perdido su tarjeta de acceso y tocó la puerta. No hubo respuesta, pero pudo escuchar el leve sonido del agua corriendo. Después de regresar a la recepción y conseguir una nueva llave, entró y siguió el sonido del agua hasta el baño de la suite. Ahí halló el cuerpo de su esposa flotando en la tina. Las autoridades de Mauricio tardaron más de 1 hora en llegar al hotel y asegurar la escena. Durante ese tiempo, varias personas entraron y salieron de la habitación y movieron el cuerpo de Michaela, lo que hizo que se confundieran o perdieran pruebas importantes. Cuando llegó la policía, su actitud fue poco profesional desde el inicio. Un oficial le dijo a Juan: ¿por qué lloras? Eres joven, conseguirás otra esposa. Parecía que Michaela interrumpió un robo. Las señales de una pelea en la habitación reforzaron esta teoría, y las autoridades empezaron a investigar más de cerca a los empleados del hotel que podrían haber tenido acceso a las llaves maestras. Esto llevó al arresto de 3 hombres tras el crimen. Los empleados de limpieza, Avinash Tribhuwan, de 32 años, Raj Tikoi, de 33, y su supervisor, 42. Aparentemente, los 3 hombres habían estado usando llaves maestras para entrar a las habitaciones de los huéspedes y robarles. Avinash y Sandeep fueron acusados de asesinato y Raj de conspiración para cometerlo. Avinash incluso confesó el crimen al día siguiente de su arresto, pero después se retractó de la declaración, argumentando que su confesión fue bajo coacción. Una semana tras el asesinato de Michaela, arrestaron a 2 guardias del hotel, Dasen Narayan y Sinnaren Mungu, por conspiración, pero luego fueron absueltos. Raj Tikoi fue absuelto con la condición de testificar contra Avinash y Sandeep en la corte en mayo de 2012, cuando iniciaron los procedimientos. Él relató que el día del asesinato de Michaela, Raj vio el carrito de limpieza de Avinash fuera de su habitación cuando murió. También escuchó a una mujer gritar varias veces y, asustado, se escondió en una habitación contigua. Varios momentos después, fue testigo de que Avinash y Sandeep salían de la suite McCavery luciendo nerviosos. No había pruebas sólidas para respaldar la historia de Raj. Una experta inglesa revisó el cuerpo de Michaela y la escena del crimen sin hallar ácido desoxirribonucleico de los 2 hombres. El 12 de julio de 2012, tras 8 semanas de juicio, el jurado los declaró no culpables. Lamentablemente, la investigación inicial fue tan mal manejada que el jurado consideró imposible condenar razonablemente a los hombres en cuestión. La supuesta confesión de Avinash bajo coacción y la falta de pruebas físicas que vincularan a los hombres con el crimen llevaron a una absolución que dejó devastadas a las familias McCavery y Hart. En agosto de 2015, 3 años después, John McCavery recibió exitosamente un pago de 16 millones de libras esterlinas del Legends Hotel. Pero aún parecía no haber ningún avance en el caso. 6 años después, en junio de 2021, la muerte de Michaela volvió a generar interés, y el gobierno de Mauricio prometió reabrir la investigación. Pocos meses después, el testigo clave del primer juicio, Raj Tikoi, fue hallado muerto por suicidio. En 2022, Dasen Narayan, guardia del hotel, fue arrestado de nuevo por conspirar para robar. La tarjeta llave para entrar a la suite de los McCavery estaba codificada solo para el equipo de seguridad del hotel. La mañana de su muerte, la llave fue sustituida por una falsa con el ácido desoxirribonucleico de Dasen. Él alegó que le había dado la tarjeta llave funcional a Sandeep. Luego, como Avinash,
se retractó y acusó a la policía de Mauricio de usar fuerza excesiva para obligarlo a confesar. Los cargos en su contra fueron retirados al momento de la grabación. No hay respuestas nuevas y la justicia sigue negada a esta joven brillante por mucho tiempo. El Hotel Legend ahora se llama Lux Grand Gall. La habitación donde Micaela tuvo su trágico final cambió de número de 1025 a 1026. For whatever reasons, people may be dubious about giving information. Perhaps they think it's too long, too much time has passed. There is never a late time for justice. El viernes 19 de marzo de 2004, Brianna Maitland, de 17 años, terminó el examen final para obtener su certificado general de educación. Para celebrar, su madre, Kelly, llevó a su hija a almorzar y a pasar una tarde de compras. Mientras estaban en la fila para pagar en una de las tiendas, Brianna salió abruptamente para ir afuera, dejando a su madre. Cuando se reencontraron en el estacionamiento, el estado de ánimo de Brianna había cambiado. Parecía agitada y nerviosa, pero Kelly no quiso alterarla más. Así que dejó el asunto de lado y llevó a su hija a la casa en Sheldon, Vermont, que Brianna compartía en ese momento con su amiga Gillian Stout. Esa noche, Brianna dejó una nota a Gillian diciendo que volvería tras su turno de lavaplatos en el Black Lantern Inn en Montgomery. Después de salir del trabajo a las 11:20 p.m., testigos vieron a Brianna subir a su sedán Oldsmobile verde de 1985 y alejarse sola manejando. Durante la tarde del día siguiente, un patrullero estatal descubrió un Oldsmobile verde estacionado de reversa junto a una estructura abandonada, conocida por los locales como la Casa Old Dutchburn, a aproximadamente una milla del Black Lantern Inn. Las puertas estaban sin seguro. Había 2 cheques de pago sin cobrar a nombre de Brianna y monedas en el asiento delantero. Una botella de agua y un cigarro sin encender estaban en el suelo junto al vehículo. El oficial fue al Black Lantern Inn para buscar a Brianna, pero al estar cerrado el restaurante y recibir otra llamada, decidió remolcar el auto. Al volver tras el fin de semana con sus padres, Gillian notó que la nota de Brianna seguía intacta después de un día sin noticias de ella. Gillian llamó a Kelly el 23 de marzo. Kelly se preocupó de inmediato y, después de descubrir que nadie había visto a Brianna desde el viernes, presentó rápidamente un reporte de persona desaparecida. 2 días después, el jueves 25 de marzo, Kelly y su esposo Bruce fueron al departamento de policía de St. Albans para entregarles fotos de su hija. En ese momento supieron que las autoridades tenían el auto de su hija y se molestaron. El auto estaba registrado a nombre de Kelly y debieron haberles avisado en cuanto encontraron el vehículo. El auto permaneció días sin reclamar en un taller local, perdiendo tiempo valioso. Algunos automovilistas recuerdan ver el Oldsmobile en la casa Dutchburn entre las 11:30 p.m. y 12:30 a.m. La noche que Brianna desapareció, nadie reportó ver personas o actividades cerca del auto. Lo que le sucedió fue poco después de salir de su trabajo. Al principio, la policía de Vermont pensó que Brianna se fue por voluntad propia. La joven a menudo expresaba su deseo de vivir en otro lugar, ya que no le gustaba su pequeño pueblo rural. Cuando desapareció, había dejado la prepa para entrar a un programa de certificado general de educación y vivía con su amiga. Kelly afirma que Brianna solo buscaba más libertad y niega que hubiera tensión en el acuerdo. Era poco probable que se hubiera escapado. Al devolver el auto a los Maitland, Bruce encontró sus lentes, estuche de lentes de contacto, tarjeta de cajero y medicamento para la migraña adentro. Además, aunque sus relaciones familiares eran sólidas, no todas sus amistades eran armoniosas. Tuvo una reciente pelea con una ex amiga 3 semanas antes de desaparecer. Kelly Lacrosse agredió a Brianna mientras ella estaba sentada en una camioneta y aunque Brianna sabía jiu-jitsu, no se defendió. Con moretones en los ojos, nariz rota y conmoción cerebral, presentó cargos contra Kelly que irían a juicio, pero desapareció. Sin Brianna, el caso se desechó, lo que benefició a Kelly. Sin embargo, a pesar de su relación hostil con Brianna, ha sido descartada como sospechosa de cualquier participación en la desaparición de su ex amiga. Con el tiempo, surgieron pistas que sugerían que la implicación de Brianna en la escena local de drogas causó su desaparición. Amigos señalaron que Brianna había comenzado a experimentar con drogas más fuertes y que era conocida de los traficantes de drogas de Nueva York, Ramon Ryans y Nathaniel Jackson.
Una mujer mayor, que no fue identificada, afirmó que Brianna fue asesinada por Ramón durante una discusión entre ambos, después de que ella le prestara dinero para drogas. Katie Manning, amiga de Brianna, dijo a WPTZ News que cree que Brianna murió por una confusión relacionada con dinero y drogas. Ella debía dinero a la persona equivocada por la razón equivocada, quien estaba en su auto esa noche. 6 años después, la policía reveló que tenían una coincidencia con el ácido desoxirribonucleico encontrado en el auto de Brianna, pero no proporcionaron ninguna identidad, solo señalaron que la persona en cuestión estaba cooperando completamente. En el 20º aniversario de su desaparición, el FBI ofreció $400,000 de recompensa por información sobre el caso de Brianna. Hoy tendría cerca de 40 años. Al desaparecer, medía 1.62 metros y pesaba 48 kilogramos. Mujer blanca de cabello castaño y ojos avellana. Si sabes algo del caso de Brianna, llama al número en pantalla. El viernes 16 de marzo de 2008, la sueca Ursula Eriksson fue a la casa de su hermana gemela Sabina en Irlanda para visitarla. En ese tiempo, Ursula estaba en Estados Unidos y Sabina con su esposo e hijos. En algún momento, Sabina y su esposo tuvieron una discusión. Esa noche, las gemelas salieron de la casa y tomaron un ferry a Liverpool, Inglaterra, llegando cerca de las 8:30 am. El 17 de mayo, las hermanas acudieron a la estación de policía de St. Anne's Street y denunciaron que el esposo de Sabina era abusivo y temían por la seguridad de sus hijos. Autoridades de Liverpool contactaron a la policía en Dublín, que lo confirmó. Aunque la pareja discutió la noche anterior, no había señales claras de abuso o peligro para Sabina ni los niños. Según entrevistas con su pareja, 3 horas después, las gemelas tomaron un autobús a Londres. 1 hora y media después de iniciar el viaje, el conductor vio que las hermanas sujetaban ansiosas sus bolsas y miraban nerviosas, por lo que detuvo el autobús y pidió revisar su contenido. Cuando las dos se negaron, el conductor las bajó del autobús, dejándolas allí. En la estación de servicios Keighley, en la autopista M6, aproximadamente a 1 hora al noroeste de Birmingham, a la 1 p.m., la gerente de la estación de servicio presenció el extraño comportamiento de las hermanas cuando bajaron del autobús y llamó a la policía. Las oficiales entrevistaron a las hermanas y les permitieron seguir su camino. Las cámaras captaron a las hermanas caminando por el camellón de la autopista M6. El límite de velocidad en la M6 es de 70 mph. Cuando las hermanas se lanzaron al tráfico de frente, los conductores tuvieron poco tiempo para reaccionar. Sabina cruzó la carretera y un auto la atropelló. Úrsula también cruzó, pero evitó el accidente. Aunque fue atropellada por un vehículo a gran velocidad, Sabina se levantó como si nada. La policía atendió el incidente e interceptó a las mujeres en el acotamiento. De repente, de la nada, Úrsula se soltó de los oficiales y volvió corriendo al tráfico. Fue atropellada y luego arrastrada por un tráiler. Sabina la siguió y fue atropellada una vez más por otro auto. Mike Alpha, we need ambulance, senior officers to the scene, we've got 2 possible fatals. Las piernas de Úrsula se destrozaron y Sabina estuvo inconsciente, 15 minutos. Aunque heridas, tras recuperar la conciencia, Sabina y la otra siguieron violentas y hostiles. Úrsula les dijo a los oficiales que la sujetaban: "Te reconozco, sé que no eres real", mientras Sabina gritaba: "Te van a robar los órganos". Sabina golpeó a la oficial que la tenía y corrió al otro lado de la M6. Al final, 6 personas fueron necesarias para detenerla. La llevaron a un hospital local en una ambulancia, mientras que Úrsula fue trasladada en helicóptero. No está claro si las llevaron al mismo hospital. En el hospital se reportó que Sabina estaba relajada y jovial. No tenía drogas ni alcohol en su sistema y fue puesta bajo custodia policial. Ella cooperó y pasó la noche en la cárcel local el 19 de mayo tras declararse culpable de invadir la autopista y golpear a una oficial. La sentenciaron a un día de cárcel y la liberaron en Stoke-on-Trent tras cumplir la condena. Nunca se le hizo evaluación psiquiátrica. Aproximadamente a las 7 p.m., 2 hombres locales, Glenn Hollinshead y Peter Molloy, estaban paseando al perro de Glenn cuando notaron a Sabina parada en la esquina. Tras elogiar a su perro, Sabina preguntó por el bed and breakfast más cercano y mencionó que buscaba a su hermana en el hospital. Glenn, por ser amable, la invitó a quedarse en su casa.
Su hermano trabajaba en un hospital local y dijo que podría ayudarla a encontrar a Úrsula. Sabina aceptó la oferta y siguió a los hombres a la casa de Glenn en la calle Duke. Conforme avanzaba la noche, notaron que la actitud de Sabina empeoraba. Se puso nerviosa y paranoica, revisando seguido las ventanas sin explicación. Peter se sintió incómodo por su comportamiento y pensó si huía de una pareja abusiva a medianoche. Peter se fue. La noche siguiente, a las 7:40 p.m., Frank Booth vio a Glenn salir tambaleándose por la puerta principal, cubierto de sangre. Le dijo a Frank: «Ella me apuñaló y le pidió que cuidara a su perro antes de morir, antes de que llegaran los paramédicos». Sabina huyó y poco después Joshua Gradage, automovilista, la vio golpeándose. Joshua saltó de su auto para ayudar, pero Sabina sacó una teja de su bolsillo trasero y lo golpeó en la cabeza. Joshua, atónito, retrocedió mientras Sabina huía nuevamente, ahora seguida por los paramédicos. La persecución acabó cuando Sabina saltó de un puente de 12 metros a la A50 en Stoke-on-Trent. La caída le destrozó los tobillos y fracturó el cráneo, por lo que volvió al hospital. Tras recibir el alta, el 11 de septiembre fue detenida y acusada del asesinato de Glenn. Un año después, Sabina se declaró culpable de homicidio involuntario con responsabilidad disminuida. Ella apuñaló a Glenn 5 veces, incluso en el corazón con un cuchillo de cocina. Sabina no dio razón ni contexto para sus acciones. Fiscalía y defensa coincidieron en que Sabina estaba loca al cometer el crimen, pero ahora había recuperado la cordura. La defensa planteó que Sabina y Úrsula habían sufrido de folie-à-dos, una condición mental que se manifiesta como delirios compartidos o psicosis entre dos personas. Otras teorías atribuyeron el comportamiento de Sabina a trastornos psiquiátricos con alucinaciones o delirios, pero no explican la participación de Úrsula en el incidente de la M6. La jueza la condenó a 5 años, pero solo estuvo 2 en prisión. Liberada en 2011, regresó a Suecia y actualmente se desconoce su paradero. Tras recuperarse, Úrsula volvió a Estados Unidos. Las hermanas Erickson pudieron ser detenidas y apartadas del público en varias ocasiones. Su comportamiento era errático y representaban un peligro tanto para ellas mismas como para quienes las rodeaban, como señaló el hermano de Glenn, Gary. No la consideramos responsable, de la misma manera que no culparíamos a un perro rabioso por morder a alguien. Ella está enferma y en gran medida no es responsable de sus acciones, pero su trastorno mental debió haberse reconocido mucho antes. Cuéntanos tus teorías en los comentarios abajo. ¿Dónde están Lauren Spearer y Breonna Maitland? ¿Quién mató a Gareth Williams y Michaela McCavery? ¿Qué hizo que Úrsula y Sabina perdieran el control ese día? Nos alegra que te guste Misterios sin resolver tanto como a nosotras. Mantente atenta para el próximo episodio, no olvides darle like y suscribirte y como siempre, gracias por vernos.